Rodolfo Bacareza. Ahí está entrando Rodolfo. Ahí se está grabando, ¿ah? Ustedes me dicen si doy inicio y moderador para los que estén de primeras de visita en estos webinars. Este es un ciclo que venimos haciendo desde el año pasado, así que no se sorprendan si varios ahí ya nos tratamos como comunidad, quedan todos conectados. Así que bienvenidos, yo diría ya, este no es un webinar más, bienvenido a esta comunidad inmobiliaria que se ha ido formando. Le damos la bienvenida hoy día al primer webinar de este ciclo, de este año, 2021, con Don Teodosio. Yo sé que él dice, presento como Teodosio nomás, pero para todos los que estamos acá, gran referente, temas de tasaciones, negociaciones, valorizaciones y todo el tema que nos convoca. Yo sé lo que nos va a pasar, Teodosio, vamos a estar ahí con el chat lleno de preguntas después. Sálvese quien pueda, pero sabemos que tienes toda la disposición del mundo para ir respondiendo, y la verdad es que esto es lo menos expositivo que hay, es lo más interactivo, y Alejandro se encarga de eso. Presentarles también a Alejandro Guzmán, a quien ya la mayoría conoce, y si no van a empezar a conocerlo pronto. Alejandro Guzmán es el director del Diplomado de Gestión de Inversión Inmobiliaria de la Universidad Finisterra. Me presento, soy Denise Becker, la directora de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios. Nos acompaña también Rodrigo Quesalaga, el decano. Estábamos ahí medio en serio, medio en broma. Queríamos saber cuáles eran tus planes de inversiones, Rodrigo, o solo era una cosa casual. Ahí estamos, ahí vamos a ver, ahí las preguntas las puedes hacer en anónimo, para que no, claro, las puedes mandar ahí anónimamente. Así que está Radek Biernacki, profesor también de la Facultad de Economía y Negocios, profesor del diplomado Ingrid Rodríguez, Verónica Romero, y ahí ustedes han visto, hemos ido saludando a varios, Paula, Mauricio, Francisco, Agustín, Claudio, muchos nombres conocidos, porque no es primera vez que nos vemos las caras, y la verdad es que yo diría, no sé si qué opinan acá los profesores que están acá, pero este es uno de los eventos récord en que la mayoría prende cámara, y empiezan a aprender ahí cada vez más. La pueden apagar con calma después, pero es tanto el interés que concita que empezamos todos a querer preguntar, y cuando nos demoramos y se demoran las respuestas, ahí más empezamos a aprender y empezamos a hacer así, porque ya no nos queremos quedar sin respuestas. Así que para no demorar más, Alejandro Guzmán y Don Teodosio, como le decimos todos los que estamos acá, partamos nomás, quedan ahí como anfitriones todos, y atentos aquí a todas las novedades que nos puedan contar. Estamos todos expectantes a responder la pregunta inicial de este webinar. ¿Es buen momento o no? Es muy buena la pregunta. Lo primero, buenas noches y agradecerles a todos que nos hayan dado parte de su tiempo para estar hoy día. Ya llevamos más de un año con esto de las plataformas y las reuniones Zoom, pero como ha habido tantas reuniones y tantas actividades que al final uno tiene que ir eligiendo en qué reuniones quiere participar. Entonces, cuando conversamos con Teodosio y definimos de qué podíamos hablar hoy día, creo que el título de la conversación era bien interesante. Pero déjenme antes presentarles a Teodosio. Teodosio es ingeniero constructor de la Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en Dirección de Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Chile, y él está en la etapa final de su tesis para un doctorado en Administración de Empresas en la Universidad de Lleida. Él es presidente de la Asociación de Tasadores de Chile y es director del Comité de Educación e Investigación, ni más ni menos que la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluaciones. Es socio fundador de Arena y Cayo, y yo creo, Teodosio no lo va a decir porque él es muy modesto, pero es uno de los referentes nacionales en materia de evaluaciones inmobiliarias, y yo creo que su criterio, siempre los clientes de los bancos dicen los tasadores tasan más bajo, castigan los precios, acá, pero realmente los criterios técnicos, comerciales y profesionales que aplica Teodosio para dar esa mirada de la justa valorización de los bienes raíces es bien interesante para
para lo que vamos a conversar hoy día, porque efectivamente, si retrocedemos hace un año atrás, cuando estábamos terminando la primera versión del diplomado, habían ocurrido todas las consecuencias económicas de octubre del año 2019. Terminamos el diplomado y dijimos, ¿qué es lo peor que podría pasar después de todo esto? Bueno, si se habían quemado estaciones de metro, el comercio, barrios que se habían desvalorizado, ¿ya? Consecuencias económicas lamentables, digamos. Dijimos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? La coincidencia absoluta fue un terremoto. Va a venir un terremoto, ¿ya? A los 10 años del 2010 y nos encontramos con el coronavirus. Y aparte del drama de salud y la pérdida de vida, hay consecuencias económicas que son todavía inconmensurables, digamos. Estamos metidos en una crisis económica re compleja y se empezó a especular muchísimo con respecto a lo que iba a pasar o no iba a pasar con los bienes raíces. Algunas cosas ocurrieron, otras no han ocurrido, y de eso es lo que queremos conversar hoy día. Así que, Teodosio, muy bienvenido y gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los que están hoy día conectados. Efectivamente, para mí siempre ha sido un agrado poder conectarme con ustedes y particularmente con la Universidad Finisterre, que me ha acogido, ¿no es cierto?, con los brazos abiertos a ver los temas, digamos, que yo algo manejo y que me toca ver en el día a día. Así que feliz de poder compartir, y más en este tipo de plataforma que no es una presentación, una cosa, sino que es más bien una interacción que podemos tener, en donde podemos abordar distintas temáticas y situaciones que cada uno incluso pueda estar viendo o enfrentando, sobre todo en estos tiempos que a veces se llaman de incertidumbre, pero que tienen unos ciclos y que esos ciclos nos permiten visualizar ciertas soluciones o por dónde podríamos tomar caminos, digamos, principalmente en los indicadores que a veces un poco nos alteran las decisiones. Sí, sí. Oye, Teodosio, y en esa misma línea con la incertidumbre, para ir entrando en materia, cuando partió la pandemia, ya llevamos 13 meses con esto, pero al principio yo escuché a algunos analistas, uno de los supuestos era que los precios de las viviendas iban a caer, y que era cosa de tiempo de esperar porque iban a venir los excesos de oferta, no, unos escenarios que eran realmente apocalípticos, digamos. Pero a la fecha eso no ha ocurrido. Si uno mira el informe del segundo semestre del portal inmobiliario, efectivamente los precios del 2020 no crecieron tanto como los del 2019, pero los departamentos crecieron un 4,7% y las casas un 2,9%, pero con una tendencia al alza. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a esta simetría entre las expectativas iniciales y lo que realmente pasó? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, aquí hay que conjugar dos cosas que principalmente ocurren. Uno es la persona que está afectada y que si hoy día una persona que tiene la necesidad de vender, uno dice, mire, los precios no han bajado, y ve que tiene el cartel afuera y no puede vender, dice, ¿cómo que no han bajado si no puedo vender? Pero esa es la realidad de las personas que tienen hoy día la necesidad urgente de vender y que por lo tanto los afecta esta situación económica de una manera distinta a lo que es la población general del país. Y en ese sentido, obviamente las perspectivas más complejas o los escenarios más complejos se dan en aquellas personas que obligatoriamente tienen que recurrir a los bienes raíces para tener un ingreso o para lograr una solución económica a algo que están pasando, digamos. Y bajo ese prisma, claro, uno puede encontrar muy buenas ofertas, puede encontrar muy buenos lugares donde invertir, donde comprar, pero en términos generales, a nivel país, por supuesto, hay una inercia natural del país, hay una resiliencia de los bienes raíces, sobre todo porque las inversiones de bienes raíces siempre son en el largo plazo. Cuando una persona se compra un bien raíz, lo está pensando a 15, 20 o más años. Incluso hace unos años atrás era la propiedad que se compraba una familia en su vida, digamos, ¿ya? Luego, con el crecimiento económico, ¿no es cierto?, se abrió la posibilidad de que más personas pudieran tener una segunda residencia y con el pasar de los tiempos, incluso en el último periodo, en los últimos años, pequeños inversionistas que hacen su esfuerzo y están comprando departamentos, cosa de asegurar
por ejemplo, una rentabilidad futura, a mejorar una inversión desde el punto de vista de cómo ocupo estas plata. Es decir, hay una evolución positiva y en esa evolución positiva, claro, en el conjunto de bienes, de los bienes raíces, son elementos, ¿no es cierto?, que permiten incluso pasar muchas crisis, porque sin ir más lejos, una persona que hoy día tenga arrendado su inmueble, está ganando. Tiene una rentabilidad positiva, es decir, mirado fríamente, esa persona está manteniendo el activo, el bien raíz, y está pagando por ello. Y por lo tanto, aunque haya bajado el valor que está pagando por ese arriendo, está siendo un valor positivo. Distinto es en otros instrumentos financieros, en donde me está rentando negativo. ¿Ah? Y por lo tanto, si está rentando negativo, no estoy ganando, no me están pagando. ¿Ah? Estoy pagando por ese bien. Entonces, desde la perspectiva de la rentabilidad general, los bienes raíces han demostrado una resiliencia muy importante, han permitido a muchas personas mantenerse a flote, digamos, bajo las condiciones que hoy día hemos visto. Las condiciones económicas no son fáciles, sin embargo, los bienes raíces han permanecido en el tiempo. Es más, muchos de estos bienes raíces hoy día se han transformado en un refugio de inversiones que son más volátiles, sobre todo en los temas que tienen relación con los bienes agrícolas, bienes forestales. Ese es un refugio porque los bienes agrícolas y forestales se transforman, ¿no es cierto?, en un ciclo económico diferente a los ciclos que estamos viendo económicos, digamos, sobre todo en el tema urbano. Así es que esas perspectivas complejas hay que, yo creo que desmenuzarlo, abrirla en dos situaciones. Es complejo, sí, para la persona que está viviendo la necesidad de vender su inmueble. Es complejo, porque hay menos compradores o menos liquidez para hacerlo, o menos personas interesadas en correr el riesgo a largo plazo, cuando no ven una salida. Pero en términos generales, la inercia hace que el resto de esas personas siga perfectamente presente en el mercado y recibiendo las rentas que se proyectaron. Fíjate que es re interesante lo que tú comentas, Teodosio, cuando las personas quieren buscar refugio en inversiones que son relativamente seguras o menos expuestas al riesgo. Comentábamos el otro día que a raíz de los retiros de la AFP, la educación previsional de los chilenos aumentó, pero en un 1000%. O sea, la gente se dio cuenta que la plata era suya, pero también aprendió de que los fondos sin riesgo no existían. Estaba mirando que el fondo el fondo que la gran mayoría de las personas creía que era un instrumento de inversión libre de riesgo, ha rentado en promedio un menos 1,4% en lo que da del año. Entonces tiene estas volatilidades que nadie se imagina por lo que pasa con las tasas de interés afuera, y efectivamente los bienes raíces tienen una característica distinta. Ahora, hay visiones, el otro día escuchaba a Manuel Agosín de la Chile, que él y un grupo de economistas decían que dada esta incertidumbre y la ausencia de baja de precios, no sería un buen momento para invertir una parte importante del patrimonio en bienes raíces. Entonces, lo que recomendaban era privilegiar más la liquidez que irse a activos fijos. La tarea de búsqueda para un inversionista hoy día, ¿es más desafiante a tu juicio los tiempos de elección, de evaluación de una inversión? ¿Es más desafiante que antes? ¿Tú compartes esto de que no es un buen momento de invertir y preferir la liquidez? Sabemos que estamos con una incertidumbre tremenda y no hay, digamos, ninguna bola de cristal que permita, pero sí hay alguna evidencia. ¿Cuál es tu opinión, Teodosio? Bueno, a un año de la contracción, ¿no es cierto?, económica, hemos vivido el tema pandemia. Hoy día, si uno hace una simple encuesta, digamos, a personas que están estudiando esto, yo creo que están viendo el túnel de salida, digamos. Y creo que para eso no hay que estudiar mucho. Es decir, en nuestro país probablemente a mediados de este año vamos a tener un porcentaje muy importante de las personas vacunadas. Eso le da un dinamismo a la economía tremendo. Ya lo vimos, con algunos detalles, por supuesto, a finales del año pasado y a principios de este, en donde ya sentíamos que estábamos saliendo del problema y la economía empezó
a funcionar. Aumentaron significativamente, por ejemplo, los cierres de negocio en el ámbito inmobiliario, las tasaciones aumentaron, ¿no es cierto?, las consultas, las cotizaciones, porque las personas decían, bueno, ya vamos de salida. No nos percatamos, a pesar de las vacunas, digamos, que hemos sido como país muy exitoso en eso, que la vacuna no inhibe que nos contagiemos, digamos, evita que lleguemos a una situación extrema, digamos. Pero eso nos da una perspectiva y nos pone en la delantera de poder reactivar nuestra economía, de poder volver a una situación más normal. Y aquí hay que considerar lo siguiente. Antes teníamos ciclos económicos de contracción mucho más extensos, ¿ya? Y esa situación más extensa nos obligaba a tomar más precauciones que lo que está sucediendo hoy. Y por lo tanto, la liquidez era uno de los mecanismos que uno tenía para poder enfrentar lo que se venía, porque tampoco teníamos una visual de cuándo terminaba. Y por lo tanto, en ese escenario, el cuándo terminaba era una incertidumbre de tal manera que teníamos que tener una liquidez y con esa liquidez enfrentar lo que teníamos por delante. Pero hoy día, con ciclos más apretados, profundos, pero más apretados, por supuesto, al principio tener una liquidez importante, porque dicen, no sé qué va a pasar, pero ya cuando estoy viendo la salida, cuando los indicadores empiezan a mostrarnos, ¿no es cierto?, ciertas líneas de tendencia, cuando vemos países que partieron antes con la pandemia y ya vemos los efectos que ha tenido en lo económico, en lo social, y por lo tanto, esos efectos es un efecto que nos va a llegar de alguna u otra manera a nuestro país, y si nosotros adicionalmente podemos adelantarnos, anticiparnos a ello, claro, la liquidez podemos tomar entonces menos resguardos, y por lo tanto esa parte de la liquidez que nos permitía asegurarnos más tiempo, podemos perfectamente derivarla en instrumentos, en este caso bienes raíces, que han demostrado en esta tremenda crisis que se han comportado muy bien y Ahora, que han sido un refugio. ahora, sin prejuicio de eso, Teodosio, pensando en el pequeño, mediano inversionista que está orientado a la renta, no al mercado residencial, o sea, hemos visto que producto de lo que ha pasado en términos económicos ha habido una caída en valores de arriendo y fundamentalmente aumento especialmente en la morosidad de gastos comunes. En algunos casos ha llegado hasta un 30%. Entonces, algunos sectores que parecían muy atractivos en materia de inversiones para rentistas hoy día han pasado al otro lado. No te hablo ni siquiera de la Plaza Italia, sino que sectores que han estado más afectados. Entonces, ¿tú ves algunos sectores o comunes en particular, pensando solamente en la región metropolitana, porque si no es muy extenso, en los cuales tú los veas como un mayor riesgo potencial hoy día o a mediano plazo para los inversionistas, o cuáles podrían ser algunas recomendaciones hoy día para un inversionista pensando en los riesgos que hoy día estamos enfrentando, dado morosidad o esta discusión que hay con la ley de arriendo y lo que pasa con los gastos comunes? ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Bueno, siempre una inversión, como lo habíamos dicho hace un momento, tiene riesgos, tiene ciertos vaivenes, ¿no es cierto? No va a ser algo estable, porque si no todos estaríamos ahí y no pasaría nada, ¿no? Obviamente, si la persona tiene más adversión al riesgo, tiene que ocupar instrumentos más seguros. Instrumentos más seguros significa menos rentabilidad. Hoy día, por supuesto, existe más riesgo, porque si bien tenemos ciertas probabilidades de ocurrencia, tenemos ciertas probabilidades que ocurra ciertos eventos con perspectiva, que ya no solo es algo que nosotros en Chile estamos mirando, es decir, organismos internacionales nos están diciendo, mire, usted probablemente va a estar creciendo al 6,2%. Es decir, crecer al 6,2% significa una tremenda maquinaria económica que impacta transversalmente a toda la sociedad. Más aún, la Cámara Chilena de la Construcción tiene un plan de inversiones muy importante para este año y el próximo. También hay que considerar que hoy día las construcciones, a diferencia de lo que pasó el año pasado,
hoy día las construcciones tienen la posibilidad de seguir trabajando porque hicieron la tarea de generar protocolos que les permiten avanzar. Obviamente no al mismo ritmo, porque hay que tener menos gente, hay que cumplir ciertos requisitos, pero van a seguir avanzando. Entonces, todo este periodo de tiempo que los potenciales compradores no han podido cerrar su compraventa, no han podido concretar, pero sí tienen y sí tenían el interés de hacerlo, es un volumen de transacciones muy importante para la vuelta a régimen normal. Y hay que estar preparado para eso. Es más, es probable que a principios del próximo año tengamos una falta de stock. Y falta de stock precisamente porque desde octubre del año 2019 se redujo de manera muy importante la colocación de nuevos proyectos. Y esos proyectos quedaron a la espera, ¿no es cierto?, de la situación que vamos a vivir, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político y que se acrecentó por el tema de la pandemia. Pero esos proyectos, ¿no es cierto?, que están en un papel, que están a veces en un permiso, están ahí y requieren de al menos 1, 2 o hasta 3 años para poder ser entregados. Y el deseo de las personas, el ánimo de las personas, hoy día va muy de la mano con lo que nos está pasando. Es decir, si hoy día nos dijeran, miren, ¿saben qué? Se nos acabó el coronavirus, puede salir sin problema, olvídense. Empezamos a viajar, vamos a empezar a salir a restaurantes, vamos a empezar a ir a las salas de cine. Es decir, se va a producir una avalancha de requerimientos porque más allá de esa sensación de resguardo que uno puede lograr en casa, digamos, pasado esa sensación, llega el momento de volver a una cierta rutina. Es muy cierto que las personas están valorando cosas como, por ejemplo, el no tener que desplazarse y perder ese tiempo de desplazamiento. Es muy cierto que las personas están valorando el hecho de que pueden hacer con más flexibilidad sus cosas del día a día, combinando trabajo, ¿no es cierto?, y actividades de familia. Pero también es cierto que la independencia que se obtiene en una oficina no es la misma independencia que se obtiene en la casa, ¿ya? Los que somos padres sabemos perfectamente lo que significa eso y sabemos cómo hay que jugar, ¿no es cierto?, con todas las variables, transformarse muchas veces en profesores y situaciones que nos afectan el día a día. Entonces, la normalidad es algo que tiene una inercia que, por supuesto, hay un grupo importante que mantendrá la condición de trabajar desde casa. Y ese grupo, adicionalmente, va a necesitar un COVID room, va a necesitar un balcón, va a necesitar un patio, va a querer poder salir a caminar a un parque, va a querer no estar en un lugar tan densificado. Y eso ya lo vemos en, por ejemplo, la cantidad de personas que han ya buscado alternativas fuera de las ciudades grandes. La segunda residencia se ha transformado incluso en una primera residencia. Entonces, hay unos cambios importantes y que, por lo tanto, desde el punto de vista económico o cuáles serían las recomendaciones para el inversor, es, primero, el riesgo tiene una relación directa, ¿no es cierto?, con la rentabilidad. Hoy día tenemos riesgo que correr, siempre vamos a tener riesgo que correr, pero está más acotado que hace 3, 4, 5, 6, 7 meses atrás, por supuesto, de todas maneras. Hoy día no escuchamos a una OMS diciendo, mire, no ocupe mascarilla porque es solo para los enfermos. No, estamos escuchando, siga cuidándose, siga haciendo esto, siga lo otro, pero también vemos cómo hacia adelante hay una perspectiva, ¿no es cierto?, de salida, y lo estamos viendo en los países que ya han superado el tema del coronavirus con bastante éxito. Perfecto, perfecto. Gracias, Teodosio. Aquí nos pregunta nuestro querido exalumno, miembro de nuestra comunidad, Enrique Ayala, que está en el sur. Nos dice, ¿cómo ven las rentabilidades? Si se mantendrán o bajarán, ya que habría bajado la rentabilidad de los inmuebles. Los precios de los inmuebles han subido, no así los arriendos. Y además que los sueldos no van en línea con los precios de los inmuebles. Eso es bien interesante porque el estudio que hizo la Cámara Chilena de la Constitución nos deja estamos en el top, en los rankings de los países con las viviendas más inalcanzables del mundo. Por lo menos destacamos en eso.
Y lo otro que pregunta también Enrique es con el tema de teletrabajo, las tipologías de los departamentos, si cambiarán, porque de repente aquí tenemos moda, pues tal vez en un año más volvemos a lo mismo. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo de la rentabilidad y a las tendencias, en el fondo, los cambios, la tipología de los inmuebles? Sí, las tendencias, por supuesto, tienen su propia inercia, digamos, y si bien hoy día es fácil pensar en ir a trabajar, ¿no es cierto?, a un departamento que esté mirando el mar, o en el campo, o una ciudad pequeña que me permita hacer todo alrededor, hay ciertas realidades que obviamente empiezan a chocar, digamos. Por ejemplo, las personas que ya tienen hijos que van a la universidad, ¿no es cierto?, a una educación superior, que ya se tienen que trasladar, ya no están en la misma condición. Es decir, hay varios elementos que empiezan a jugar. Sin embargo, la rentabilidad de los bienes raíces durante este periodo, con, por supuesto, excepciones importantes también, como son los locales comerciales, sobre todo en aquellos lugares que han sido vandalizados, el resto de los bienes se ha comportado bastante bien en términos generales. Es más, si ustedes recuerdan, se han tomado medidas gubernamentales para que el bien raíz habitacional siga estando, ¿no es cierto?, a la cabeza del tema de la rentabilidad, porque ha salido el gobierno, ¿no es cierto?, a subvencionar a los sectores, ¿no es cierto?, con ingresos más bajos o arriendo más bajos, para que se mantenga esa renta, es decir, para que esa persona no tenga problemas en la renta. Evidentemente, personas que se han quedado sin sus ingresos van a privilegiar lo esencial versus cosas que pueden postergar. Pero necesariamente en el ámbito residencial, las personas tienen que tener un techo donde vivir. Y nosotros particularmente vivimos en los últimos años también una fuerte presión de migraciones que vino con menos recursos, y por lo tanto esas personas efectivamente que tenían la posibilidad con un trabajo de poder arrendar un apartamento, hoy día probablemente no lo tienen, digamos, y son las personas más complicadas, y que por supuesto a los arrendadores, digamos, que estaban en ese foco, les va a afectar mucho más. Pero en términos globales, hoy día un mercado habitacional no ha bajado del 4,5% de rentabilidad anual. ¿Ya? Hay casos extremos, por supuesto, sí, pero no ha bajado de eso. Es decir, uno puede revisar lo que ha pasado en distintas zonas del país, y en términos muy generales eso es lo que ha ocurrido. Ahora, las modas, las tendencias, sí, hay unos cambios importantes. Hay un estudio que salió hace muy poquito en España que dice que de cada 10 españoles, 4 o están pensando en cambiarse o en remodelar el lugar donde viven. Porque como les toca vivir más tiempo al interior de su vivienda, bueno, quieren cambiar, quieren hacer cosas, quieren modificar, quieren cambiar un papel mural, quieren acomodar ciertos, ¿no es cierto?, muebles, es decir, hay modificaciones. Y esa tendencia, sobre todo en un país como el nuestro, que está caminando hacia, hacia tendencia de países más desarrollados, es algo que lo vamos a sentir. Hoy día nosotros no nos conformamos con lo básico. Hoy día queremos más cosas. Y incluso los temas sociales están de alguna manera diciéndonos eso. Nos están diciendo, mire, yo quiero una mejor calidad de A, B, C, D cosas. Siento que merezco eso. Entonces, necesito que eso me lo otorguen, me lo den, que yo tenga las facilidades. No que me lo regalen, pero sí que yo pueda acceder a ello. Y eso significa que, por supuesto, tendencias que han vivido países más desarrollados, las estamos asumiendo, las estamos necesitando y las queremos implementar. Más aún con la facilidad con la cual la comunicación fluye entre los países desarrollados y los que no son tanto. Es distinto cuando uno le pregunta a una persona de una zona, ¿no es cierto?, con menos ingresos, bueno, ¿qué quiere? Mire, quiero luz, quiero agua, ¿ya? Bueno, en la ciudad quiero el pavimento parejito, cosa que yo no me pueda golpear o no me pueda tropezar, digamos. Y si estoy dentro de mi lugar, ¿no es cierto?, de trabajo, necesito una buena silla, con que me cuide la espalda, un aire acondicionado que lo pueda regular a la temperatura que yo quiero. Es decir,
hay obviamente un crecimiento que es legítimo, digamos, que nos dice, mire, las modas, por supuesto, van a ir cambiando, pero lo más normal es que tomemos la moda de los países que son más desarrollados. Y eso significa tener incluso construcciones con un mejor estándar. Tener construcciones que hoy día, por ejemplo, al incorporar el aporte al espacio público, que es un encarecimiento de la construcción, pero que es una mejora al espacio público. El tema energético, las normativas que se están exigiendo hoy día a las construcciones, bueno, es un encarecimiento a la construcción, pero es un apoyo, ¿no es cierto?, a la calidad de vida que queremos tener. El mismo hecho de las construcciones, 30, 40 años hacia atrás, ver una persona con casco era algo prácticamente irrisorio, digamos. Mira, usa casco, digamos. Usaban un jockey, usaban cualquier cosa o no usaban nada. Es que hoy día la persona, para que pueda entrar a una obra, tiene que tener casco, tiene que tener chaleco, tiene que tener cinturón de seguridad, tiene que tener bototos de seguridad, tiene que tener protección de vista, oído, antipar. Bueno, eso no es regalo, eso es un costo, y ese costo está en la construcción. Por lo tanto, ¿qué se abre bajo esto? Que obviamente la construcción se encarece, el terreno se encarece, y las personas que no van a poder acceder rápidamente a comprar algo, van a tener que arrendar. Y ese es un camino que naturalmente vamos a tener que seguir. ¿Y eso qué espacio abre para los inversionistas? Que quien tiene la posibilidad de comprar algo va a tener bienes que va a poner en arriendo, ya sea para nacionales que tienen que lograr un pie, que lograron un enganche inicial, o para extranjeros que ven en nuestro país una posibilidad de crecer. Teodosio, pero súper clara más que una respuesta, una tremenda exposición que permite entender mucho más esto. Y hay dos cosas que quisiera destacar de lo que tú decías ahí. Uno, la importancia de conocer las ayudas estatales, y no solamente porque uno las pueda requerir o no, o alguien de la familia las pueda necesitar, sino que las personas que están involucradas de alguna manera en el negocio inmobiliario, por ejemplo, conocer este subsidio del arriendo, el subsidio del arriendo de la clase media, que hay un subsidio normal y salió un subsidio de COVID, tiene unos alcances que son tremendamente interesantes. Muchas personas creen que estos programas de subsidio están hechos solamente para las personas en estado de vulnerabilidad, pero los que se entregaron hace poco tiempo atrás, ahora viene probablemente otro nuevo programa, son muy interesantes. Efectivamente lo que apuntan es a eso, o sea, es decir, mantener la vivienda con un aporte económico bien importante para el pago del arriendo. Y lo otro, que aquí también se han dado tendencias como la que tú has comentado, buena parte del retiro de los fondos de la AFP, y no me refiero a lo que han mostrado en la prensa de las construcciones de campamentos, sino que mucha gente que viendo esta nueva realidad hizo inversiones importantes en mejorar su casa, o sea, en ampliarla y en darle un valor adicional. Todo eso con respecto a lo mismo, Juan Carlos Jara nos pregunta lo siguiente. Yo sé que la pregunta es un poquito general, pero yo creo que vamos a saber para dónde va, porque nos pregunta cuál es la opinión con respecto a los edificios destinados a oficinas, que esos se han visto bien golpeados en este tiempo. Sí, correcto. Bueno, los más golpeados han sido los locales comerciales en sectores donde han habido saqueos, donde hay que cerrar cortinas muy temprano porque apenas cae la noche, ¿no es cierto?, empiezan los problemas. Las oficinas también han sufrido, digamos, un porcentaje importante de ellas. Particularmente hay que separar aquí en tres grupos, digamos. La oficina, ¿no es cierto?, pequeña, para la persona que en algún momento dijo, mire, ya no voy a trabajar desde casa, quiero colocar mi propia oficina y por lo tanto busca un recinto, ¿no es cierto?, que permite un acceso, tiene una recepción, tiene una salita, un baño, es decir, hace su actividad independiente a su casa, ¿ya? Y se quiso hacer ese cambio, digamos, de trabajo. Ese grupo de oficina se ha visto afectado porque se tuvo que ir nuevamente a la casa, digamos, es decir, por trabajo o sin trabajo, pero se tuvo que ir a la casa. Entonces, ese grupo, de alguna u otra manera, ha sufrido este cambio de rentabilidad y particularmente es el de mayor rotación. Es decir, este es un grupo que está normalmente dando vuelta, ¿no es cierto?, que apenas vuelva a una cierta normalidad o cierta actividad, bueno, eso probablemente se va a retomar, ¿ya? Porque es
la decisión de salir de casa no era porque tiene mejor internet o peor internet, es porque hay un tema de independencia y hay un tema de cómo quiere mostrarse esa persona con su servicio hacia sus clientes, ¿ya? Aunque hoy día los clientes no van a las oficinas, pero cómo quiere representar, ¿no es cierto?, su trabajo al resto del mundo, ¿ya? Hay un segundo grupo, que es un segundo grupo más intermedio, donde hay una oficina que tiene un grado de trabajo que no es necesariamente servicio, sino que tiene una cierta producción al interior de esas oficinas. Y bueno, ese es el grupo más estable hoy día, ¿ya? Ese es un grupo que si bien se va acomodando, pero tiene una cierta estabilidad. El tercer grupo es aquellas plantas libres, ¿no es cierto? Muchas de ellas empresas multinacionales, que tienen todos los recursos para hacer cambios profundos en el procedimiento que tienen al interior de su actividad. Y ha sido tan profundo esto que han adelantado muchos planes de trabajar desde casa. Y ese grupo, que también se divide en tres, el grupo que va a estar permanentemente en casa, el grupo que va a tener que ir ciertos días a la oficina y el grupo que lamentablemente tiene que estar todos los días en la oficina porque no tiene de otra forma de hacerlo, digamos, ¿ya? Y muchos de esos son los procesos operativos o de apoyo, que si bien estamos en un país que podemos jactarnos de hartas cosas tecnológicas, de que hablamos del 5G y de otras cosas más, pero muchas de las cosas son operativas y con planillitas Excel, digamos. Entonces, hay mucho de eso todavía. Y para saltar a la brecha de dejar todo automatizado, queda bastante. Sin ir más lejos, pide usted hoy día un certificado de recepción final en una dirección de obras municipales. Pide un certificado de no expropiación. Bueno, partiendo desde ahí, digamos, hay muchas tareas que todavía no están automatizadas. Ese grupo tercero, entonces, de la oficina, planta libre, de una industria a lo mejor internacional, por supuesto, ya hizo los cambios y ya está preparada para reducir significativamente el espacio que ocupaba. No obstante, hay mayor demanda de espacio. ¿Y por qué hay mayor demanda de espacio? Porque obviamente tenemos que habilitar un lugar de trabajo que tenga situación o una condición lo más parecida a lo que puede hacer nuestra casa. Es decir, tiene que tener las comodidades de nuestra casa. Tiene que tener un sillón, tiene que tener una lámpara, tiene que tener una buena cafetería. Puede que las personas, ¿no es cierto?, requieran trabajar no sentado en un escritorio clásico, sino que puedan trabajar, ¿no es cierto?, en una mesa, un cowork. Y ese cowork es la tendencia de las personas. Y eso, un cowork no es los mismos metros cuadrados a los que estábamos acostumbrados en las oficinas, ¿ya? Porque tenemos que tener otros elementos en ese cowork que prácticamente simulan o parecieran, ¿no es cierto?, acomodarse mucho más a lo que es nuestra casa o cómo nosotros nos gustaría ver el lugar donde vivimos. Y en ese escenario, entonces, esta reducción importante de metros cuadrados, que los va a haber, también por otro lado hay un crecimiento de metros cuadrados en habilitar zonas de mayor placer o de mayor contacto humano entre las personas. De hecho, hay un estudio por ahí que salió hace poco también, que los chicos, los niños pequeños, digamos, a pesar, digamos, que uno los ve a veces todo el día jugando, interactuando por la red, digamos, que ya prácticamente es todo virtual, requieren verse, requieren contactarse, requieren jugar, requieren hacer cosas de conjunto. Después vuelven nuevamente a la pantalla, pero requieren de eso, porque es humano quererlo. Y difícilmente lo vamos a romper eso en 2, 3, 4, 5 años. Eso son cosas muy largas. Probablemente la generación que está saliendo hoy día, que nace, ¿no es cierto?, a través de esta pantalla, bueno, dice, esta es mi realidad y no conoce otra y no le gusta salir porque en realidad, tengo que trasladarme de un lado a otro. Pero eso toma tiempo. En ese escenario, entonces, las oficinas hoy día, sobre todo aquellas de grande superficie, van a tener entonces un efecto de reacomodo
de colocación, donde van a tener que competir por ese cliente que quiere mantener estos otros dos grupos, digamos, pero necesita un mejor precio. Por lo tanto, ahí probablemente la rentabilidad la vamos a ver a la baja de lo que hoy día se había pronosticado. Y por lo mismo, uno ve que hoy día fondos importantes inmobiliarios, compañías de seguro, han mirado y han puesto su foco en la renta residencial. No solo en comprar unidades, en levantar edificios completos destinados a la renta, los multifamily. Entonces, ya estamos pensando que eso está ocurriendo. Sin ir más lejos, hay un banco, ¿no es cierto?, con un logo rojo, que ya cambió sus sucursales por un cowork, por un café, porque sabe que en definitiva las transacciones las están haciendo por correo, por mail, y está tratando de convocar a sus instalaciones a personas para que se sientan dentro de un ambiente donde puedan tener todo el apoyo que esa persona necesita para poder desarrollarse. Entonces, ¿hay un cambio significativo? Sí. ¿Hay una mirada distinta? Sí. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque las cosas tampoco son estáticas. Hay que estarlas mirando y si no, hay que tomar el dinero y ponerla, no sé, en un depósito a plazo y ahí olvidarse, digamos. Claro. Pero si uno quiere una rentabilidad mayor, tiene que estar mirando, ¿no es cierto?, cómo se va moviendo el mercado. Oye, Teodosio, en esa misma línea hemos visto que prácticamente un 6% de los habitantes de Santiago, estamos hablando un poquito más de 400.000 personas hasta mediados de marzo, ha emigrado a regiones por distintas razones, digamos, cambios laborales, menor costo de vida, pero 400.000 personas, imagínate, es una ciudad, es una muy buena ciudad completa que se reparte. Entonces, ¿dónde? Y esto me quiero enganchar con la pregunta que nos hace nuestro querido Cristian Zúñiga, respecto a los multifamily en regiones. ¿Cuáles regiones ves tú como polos atractivos para una inversión, para un inversionista, pensando en dónde ves tú mayores? Uno ve que, por ejemplo, Puerto Vara, parece que los precios han llegado a su nivel de saturación, Concón estaría sobrepoblado, pero 400.000 personas en regiones es mucha gente, digamos. Entonces, ¿cómo ves tú el mercado en general en regiones, en el mercado residencial? Sí, bueno, esa misma situación la hemos visto en varias personas que incluso que a lo mejor no están dentro de esa estadística, pero que sí ya tenían una segunda vivienda y que simplemente cambiaron su domicilio, digamos, y están hoy día trabajando desde esa segunda residencia. Yo creo que eso viene para quedarse en la medida que encuentren en esa ciudad más pequeña, caminable, una ciudad que tiene los servicios que se requieren del día a día, esas personas yo creo que van a permanecer ahí, digamos, por un largo tiempo. Probablemente va a motivar también el que se construyan cosas que faltan. Por ejemplo, la misma universidad. La universidad, ¿no es cierto?, tiene superficies muy grandes, ¿no es cierto?, donde se dictaban clases y que parte de esas clases probablemente no van a volver al aula, van a volver a seguir en un tema más intermedio o incluso casi 100% online. Hay otras cosas como los laboratorios, los talleres, cosas que por supuesto requieren de estar en un lugar, digamos. Pero hay otras que definitivamente van a poder darse desde la distancia, sin perder esa calidad, digamos, de la enseñanza. Entonces, obviamente esto va a estar presionado para que en esos sectores concurran los servicios que estas personas están acostumbradas a tener. Y por lo tanto se genera una economía en ese sector más fuerte, con más perspectiva, ¿ya? De hecho, sin ir más lejos, difícilmente una persona o un grupo familiar que ha estado acostumbrado, por ejemplo, a ir al cine, se va a conformar con no tener una alternativa de cine. Y por lo tanto, si no los tiene en la ciudad, va a recurrir a Netflix o a otras soluciones, ¿no es cierto?, que le permitan compensar eso que está dejando de perder o dejando de ganar o recibir. Si está acostumbrado a ir a una obra de teatro, bueno, tiene que buscar algo que le compense, algo que diga, bueno,
¿Qué estoy dejando? ¿Qué estoy ganando? Los colegios, el nivel de los colegios. Si pensamos que vamos caminando a una sociedad mucho más global, evidentemente necesitamos que nuestros hijos, bueno, manejen un segundo o un tercer idioma. Por lo tanto, los colegios tienen que estar a la altura de ello, ¿ya? Los insumos básicos tenemos que tener. Por supuesto, podemos comprar por internet muchas cosas y cada vez nos llega más rápido. Hay tiendas que hoy día a las 24 horas nos entregan en la puerta, ¿no es cierto?, lo que compramos, y con bastante buenos resultados. Pero hay otras cosas que no están y que las necesitamos. Entonces, evidentemente, esta población que ha migrado va a presionar a esas ciudades para que puedan, obviamente, tener ese tipo de servicios, digamos. Y ahí es un llamado de atención a los alcaldes, a los concejales, a las directivas, ¿no es cierto?, a las personas que dirigen la ciudad y que proyectan su ciudad, para decir qué le damos o cómo lo hacemos más atractivo nuestra ciudad a estas personas que quieren venir y apoyar y mover nuestra economía. En ese sentido, por lo tanto, hay una tarea pendiente porque no estaba visualizado así, el ritmo era distinto, y si bien hoy día identificamos, por ejemplo, Iquique, Antofagasta, lo que tú mencionabas hace un momento atrás, Puerto Varas, ¿ya? Y otras ciudades que han salido, ¿no es cierto?, incluso en los medios, como las ciudades que han sabido recoger, ¿no es cierto?, a esta migración. ¿Pero por qué lo han hecho? Bueno, lo han hecho precisamente porque han tenido un trabajo previo de difusión de sus cualidades. A nadie le puede estar ausente, ¿no es cierto?, de la difusión que tiene Pucón, ¿no es cierto?, en el verano y todo lo bien que se pasa. Entonces, una persona que está encerrada en su casa dice, bueno, me voy a ir a Pucón, ¿ah? Me voy a ir a Villarrica, estoy viendo un prado verde, puedo ir a caminar, puedo... Es decir, obviamente, es un trabajo previo. Entonces, el resto de las ciudades puede rápidamente ponerse a la altura, pero haciendo un esfuerzo de marketing de su ciudad y otorgándole, por supuesto, todos los servicios que se requieren, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, cada ciudad hoy día de más de 100.000 habitantes no puede no dejar de tener a una escala de esa población lo mismo que uno podría encontrar en su comuna en Santiago. Es decir, lo tiene que pensar. El caso de Concón, un caso un poquito aparte porque Concón lamentablemente no ha trabajado sus redes, digamos, de transporte. Entonces, tiene una calle principal, ¿no es cierto?, y otra en la costa, y el resto es una maraña, ¿no es cierto?, de calles que le va a impedir crecer porque la persona que se va a un lugar más pequeño no quiere tener o no quiere estar 1 o 2 horas detrás de un volante o sentado en un transporte público, quiere llegar rápido a su casa. Entonces, obviamente ahí hay un esfuerzo también de la comuna por mostrar las ventajas que tiene, mostrar las posibilidades que tiene, pero también darle los servicios que la persona requiere. Y en términos inmobiliarios, particularmente, el mayor atractivo que hoy día pueden resaltar es el valor por metro cuadrado. Es decir, hoy día comprar un bien raíz en un lugar muy céntrico de cualquier comuna es bastantes veces mayor que lo que uno podría encontrar en lugares un poco más alejados o en comunas, ¿no es cierto?, que son más pequeñas. Y hay muchas comunas de esas. Es más, si lo miramos a un poquito más largo plazo, hay trenes proyectados. Trenes de acercamiento, igual como lo que ocurre en Estados Unidos y en otros países, ¿no es cierto?, donde uno vive a las afueras ¿ya? Pero con un tren de acercamiento, perfectamente estamos en 20 minutos o menos, ¿no es cierto?, en el lugar de trabajo. Y si a eso le agregamos que hoy día que no hay necesidad de desplazarse porque lo podemos trabajar desde casa, bueno, estos polos de desarrollo van a ser, ¿no es cierto?, un tremendo incentivo para que mucha gente lo esté pensando. Solo en la región metropolitana, para no extenderme mucho más. Imagínense lo que pasaría con Peñaflor, Buin, bueno, y una serie de lugares, ¿no es cierto?, que están hoy
a una distancia totalmente accesible a todos los servicios que tiene Santiago y con una vida de región. Claro, y con otro costo. Oye, la verdad Total. que, bueno, yo realmente siempre una experiencia escuchar a Teodosio. Tenemos una cantidad de preguntas tremendas, pero yo me comprometo que todas esas preguntas, porque lamentablemente no vamos a alcanzar a contestarlas todas, pero las vamos a contestar en la tercera versión de nuestro diplomado que parte próximamente. Estamos partiendo el día 27 de abril, así que ahí vamos a desarrollar todas estas preguntas y aprovechar de agradecerle a todos su tiempo, y nosotros somos bien respetuosos de los tiempos de todos, y me encantaría hacerte una última pregunta, Teodosio, pero para esta pregunta hay que estar bien afirmado, porque es la pregunta del millón, que la hace nuestra querida Paulita Valenzuela. Yo sé que es una pregunta de difícil respuesta, estamos en un año súper complejo, porque además un año con elecciones, con cambios constitucionales, y este tema, yo siempre lo he dicho en las clases, el tema de la vivienda va a salir en alguna u otra propuesta constitucional porque no puede estar, digamos. La pregunta que hace nuestra querida Paulita, que le mando un gran saludo a Paula Valenzuela, es: ¿ven probable que el gobierno, sea esto el que venga, pudiese poner un control a los precios de arriendo ante el déficit de vivienda actual sin regular el valor de venta de las propiedades? Del punto de vista de tu experiencia con la Asociación Panamericana, no sé si hay otras experiencias comprobadas, si al final esto se termina traduciendo en mercados negros. Yo sé que es un tema complejo, pero ¿qué ves tú al respecto en esto, Teodosio? Mira, creo que está muy arraigado en las personas eh, la propiedad privada. Esto me lo gané, trabajé por ello, y no solo eso, esto se lo voy a dejar a alguien, a mis hijos, a alguien, ¿ya? Y en ese sentido, cuando alguien nos puede colocar una restricción a ese esfuerzo, creo que tiene menos votos, ¿ya? Independiente de la postura política, digamos, porque nos cuesta hacerlo, sin ir más lejos. Y para irme a un caso, digamos, más extremo, digamos, en términos de propiedad privada. En China, ¿no es cierto?, todo es del Estado, ¿ya? Y tú cuando quieres vivir en una casa, se la tienes que arrendar al Estado. El arriendo habitacional es por 70 años. Y en comercial es por 50 años. Si tú quieres seguir, tienes que volver a arrendarlo. No se lo puedes dejar a tus hijos porque es del Estado. Tú le arriendas eso al Estado. Yo creo que estamos lejos de eso. A pesar de que alguien me podría decir, oiga, pero si yo pago contribuciones, ¿cómo estarle arrendando al Estado? Sí, claro, por supuesto, uno puede hacer algún tipo de similitud, digamos, pero el concepto de plusvalía, el concepto de contribución tiene un sentido, digamos, de aporte al espacio público, aporte al mejoramiento, no solo del lugar donde yo estoy, sino que de otras comunas y de otros lugares que tienen menos posibilidades. Por lo tanto, el que se incentive un techo, un tope, yo lo veo lejano para un sector medio. No así para sectores de altos ingresos. Podría haber algo por ahí, de hecho ya hay, ¿no es cierto?, un tema de una sobretasa, ¿no es cierto?, a los altos patrimonios. Pero no creo sinceramente que hayan votos suficientes para colocarle límites a ese valor de arriendo o renta, más aún porque si hablamos en este nuevo escenario de que yo hoy día puedo trabajar desde casa y puedo trabajar entonces de la casa que tengo en el sur o en el norte, bueno, hay una regulación que se produce. Y siguiendo la tendencia de países más desarrollados, en realidad que vamos a tener ese mismo comportamiento, es decir, las personas que han tenido la posibilidad de viajar, ¿no es cierto?, en Europa, Estados Unidos, qué sé yo, en lugares donde los centros de las ciudades son inalcanzables, digamos, en términos de poderlo comprar, digamos, ¿sí?
las personas empiezan a vivir a las afueras de, digamos, ¿ya? Nuestro país, digamos, no creo que esté exento de eso. Más bien yo creo que la política, digamos, va a ir por el lado de un aumento de tributos personales a los altos ingresos. Yo creo que va más por ahí, digamos. Teniendo claro que siempre hay un juego ahí de desincentivos. Como decía un profesor en algún momento, mire, yo salgo a torear, ¿ah? ¿Ah? El que se enfrenta al toro soy yo, ¿ah? Y después que mate el toro, digamos, le puedo convidar una parte del toro, digamos, pero el que corrió el riesgo soy yo, digamos, ¿ah? Porque si no, salga usted a matar el toro y yo espero la parte que me toca, digamos. Creo que nosotros estamos, si bien, digamos, no en esa línea, digamos, pero sí el trabajo nuestro lo valoramos y cada día lo valoramos más. Y por lo tanto, cada vez que nos toca el bolsillo, a través de los impuestos, por supuesto, queremos ver esa obra, queremos ver dónde se está colocando, digamos. Y si más encima nos van a colocar impuestos, por ejemplo, en las rentas, bueno, ¿dónde está eso? Y eso le toca a todas las personas, eso es bastante transversal. Hoy día, afortunadamente, hay un grupo muy importante de personas que ha podido migrar hacia una clase media, a pesar de que esta pandemia ha retrocedido a mucha gente, lamentablemente, pero muchas personas también han podido migrar, ¿ya? Ha podido hacer, ¿no es cierto?, poder tener la posibilidad de tener una casa, la posibilidad de llevar a sus hijos a la universidad, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esos hijos puedan acceder a un mejor trabajo. Es decir, hay varias cosas positivas. Es decir, ¿qué más sería si todos pudiéramos tener la misma oportunidad, digamos, ¿ya? Por ejemplo, solamente para colocarlo como desafío, hay sectores en Estados Unidos en donde los municipios tienen la obligación, y se han puesto como obligación, repartir cajas de comida a quien lo necesite. No por una situación puntual, no. ¿Usted quiere comida? Venga, aquí está. Una caja básica de comida a todos. ¿Qué significa eso? Que no tengo delincuencia por comida. No hay mercado negro por comida. Está solucionado lo básico. Entonces, la fuerza laboral, la fuerza de trabajo económico, genera un delta tan importante que permite que se suba el estándar para que no exista, ¿no es cierto?, un saqueo. Porque entonces el que saquea no es porque le falte. Y significa entonces que si lo pillamos saqueando, las penas que tiene por eso son graves o gravísimas porque no le va a faltar la comida. Es cosa que se acerque al municipio y no le van a preguntar si está documentado, si es indocumentado. No. No le van a preguntar nada. ¿Quiere comida? Ahí está. ¿Cuántos son en su casa? Tanto. Ni siquiera con un registro de su casa. No. ¿Quiere? Ahí está. Porque esa comida no la va a poder salir a vender porque el resto de las personas tiene comida. Pero es una mirada, por supuesto, para un país desarrollado. Sí, ese es un pequeño alcance bien importante. Teodosio, para ir finalizando, esto lo estuvimos conversando el otro día con José Manuel Mena, que es el presidente de la Asociación de Bancos, respecto a... Y esto lo preguntan mucho, nos llegan hartas consultas con respecto a uno de estos, o sea, efectivamente el nivel de precio de las viviendas en relación a la renta, además que los ingresos de las familias han caído notoriamente. El último informe, aquí en Chile ocupamos el concepto de la clase media, pero en general la gente no tiene muy claro lo que es la clase media, porque en el fondo se subdivide en varios segmentos y efectivamente ha estado súper golpeado con una tremenda caída en los ingresos y los precios de las viviendas no. Entonces, la relación precio-vivienda, ingreso medio, ha seguido, hay que esperar el próximo ranking y ojo que lo saca la Cámara de la Construcción, pues, ellos mismos. Entonces, la pregunta es,
¿Estamos a alguna distancia, alguna cercanía de una eventual burbuja inmobiliaria que al final, que es el temor de mucha gente, que de repente este departamento de 30 metros que vale 4.000 UF reviente y caiga a 2.800? O sea, según la gente de la Asociación de Bancos, no. Desde el punto de vista del financiamiento, las cosas están relativamente controladas por ese lado, digamos. Pero desde el punto de vista de los valores intrínsecos de los inmuebles, Teodosio, ¿estamos lejos de eso, en tu opinión? Yo creo que sí. Hay dos razones fundamentales. Lo primero es que las instituciones financieras en general, digamos, han sido bastante responsables en la validación de antecedentes comerciales de las personas. Y hoy día, salvo las SGR, las instituciones financieras, prestan por flujo, no por garantía. Es decir, a usted le prestan si tiene dinero, porque se tienen que asegurar de que usted le puede pagar el crédito, digamos, ¿ya? No por la garantía que tenga. Entonces, mayoritariamente los créditos han sido otorgados en función del flujo. Por supuesto, si el flujo no está o el flujo cae, se pone en riesgo la garantía. Pero aquí viene el segundo elemento. A usted le prestaron el 80%. Es decir, usted tendría que tener una caída del 20% para que empiece a tomar un riesgo mayor su vivienda. Ahora, históricamente, las viviendas han tenido un comportamiento bastante estable en los primeros 5 años, que son los años más complejos de un crédito, que es donde están todos los intereses, ¿eh? Los intereses, si bien podrían colocarse paralelos, ¿no es cierto? En realidad los intereses se generan en una curva en donde al principio uno paga puro interés y después va pagando capital. Bueno, en los primeros 5 años es la parte más compleja. Si el crédito no se cayó en esos primeros 5 años, la probabilidad de impago de los siguientes años es muy baja. Y por lo tanto, va a haber entonces un comprador que va a comprar a mercado. El problema está en cuando la persona quiere vender y la deuda sigue tal cual que es imposible venderlo, porque los bienes raíces bajaron y la deuda no bajó. Pero si la deuda se va comportando como el bien raíz, la posibilidad de hacer el cambio no hay problema. Más aún hoy día que tenemos la portabilidad financiera, que no se le ha dado mucha publicidad, pero en septiembre del año pasado aparece la portabilidad financiera y tiene elementos tremendamente atractivos. Por ejemplo, el estudio de título. Si usted antes quería cambiarse, tenía que hacer un nuevo estudio de título. Eso le costaba 3,5 UF. Tenía gasto notarial de 4 UF. Tenía tasación. Bueno, eso nos pagan lo menos, pero no importa. Y tenía otros gastos, ¿no es cierto? Bueno, todo eso no está. No existe. Si usted se quiere cambiar de institución financiera, es cosa que usted diga, mire, tengo esta tasa, ¿qué me ofrecen ustedes? Y se cambia. Y se cambia. No hay un costo como teníamos antes de tasación, estudio de título, inscripción, porque ya la portabilidad financiera le permite hacer eso. Entonces, si vemos que los bienes raíces sustancialmente no han caído un 20%, la deuda, le prestaron una deuda al 20%, bueno, al menos está neteado. Y si las condiciones crediticias que tiene al frente o incluso lo que se ha abierto como posibilidad para instituciones financieras más pequeñitas, que antes no podían competir con los grandes bancos por los volúmenes que manejaban, las tasas que manejaban eran distintas, pero esas instituciones más pequeñas, hoy día, una caja de compensación, por ejemplo, hoy día puede perfectamente competir y está en la carrera de atraer más créditos hipotecarios a su cartera, porque hoy día puede competir con esta facilidad, digamos, de que los costos, ¿no es cierto?, se redujeron y por lo tanto la persona puede perfectamente analizar un abanico de opciones con mejores condiciones. Y eso significa, por ejemplo, cambiar el plazo, cambiar la cuota, ¿no es cierto? Hay formas en donde puede asegurar, ¿no es cierto?, este tránsito. Y particularmente en este periodo, hay bancos que han salido por supuesto, a aportar en este tránsito. Lo puedo decir perfectamente. Banco Estado,
cuando salió hace unos meses atrás, la tasa del 1,99% al año. Eso es menos de lo que significa, ¿no es cierto?, arrendar. Por lo tanto, una persona podía perfectamente hacer el cambio. Otros bancos que si bien no siguieron la tendencia de esa tasa, pero ofrecieron tasas fijas. Ofrecieron no 20, ofrecieron 30 años. Hay uno que incluso ofreció 40 años para una población más joven. Hay otro, ¿no es cierto?, que ofreció 6 meses en medio dividendo. Hay otro que ofreció un año completo de dividendo a la mitad. Es decir, obviamente todo ese tránsito para pasar el problema más complejo hace que no exista un gran volumen de bienes disponibles para la venta donde no hay compradores disponibles y por lo tanto los precios caen. Y al no caer los precios, bueno, no hay burbuja, digamos, porque se sigue manteniendo el ritmo natural. Es más, y esto para culminar lo que estaba diciendo, la misma Cámara Chilena de Construcción lleva unos registros bastante buenos de la cantidad de stock disponible. Cuando estuvimos en plena pandemia hablábamos de 72 meses para agotar el stock, porque claro, no veíamos, no visualizábamos el final del túnel, pero hoy día estamos alrededor de 29, 30 meses, lo cual es muy parecido a los 27 meses de septiembre del 2019. Entonces, estamos en una condición, por supuesto, que todo puede ir cambiando, pero en una condición bastante más normal y no es ni cercano a lo que ocurrió en España, que lo que se construía era no para españoles, sino que para el mercado europeo que le gustaba irse a España porque le salía más barato y muchos, por ejemplo, inversionistas alemanes, personas jubiladas que se iban a España porque les significaba, ¿no es cierto?, una muy buena calidad de vida a un costo más bajo, o lo que pasó en Estados Unidos, en donde incluso se inventaron rentas para poderle vender a alguien algo y al final paquetizaron eso, ¿no es cierto?, y lo vendíamos como paquetes, digamos, de hipotecarios, digamos, cuando no existía una garantía real. Eso creo que no estamos lejos, bastante lejos de eso. Fíjate qué interesante, una de las cosas que uno aprende en las clases con Teodosio es salir del yo creo, a mí me parece, a mí me tinca, a formar argumentos con datos duros. O sea, por ejemplo, entender esto de las velocidades de venta y pasar de 72 a 27, o el crecimiento del stock de los créditos, es decir, tomar decisiones con elementos más de base, digamos. Yo creo que esas son unas cosas bien interesantes que desarrollamos en el diplomado. Y lo otro que quería aprovechar de comentar también es que en la conversación que tuvimos con José Manuel Mena, porque le preguntamos harto por la portabilidad financiera, porque la ADIF había prometido y la CMF habían prometido resultados en enero que no salieron nunca, no salieron yo le seguí la pista por todos lados, no se supo nada. Pero efectivamente unas cosas bien interesantes que ha ocurrido es que muchos bancos han tenido estrategias de retención con los clientes, especialmente los clientes hipotecarios. Porque a diferencia antes que las personas mandaban un correo, un mail a cotizar, yo pido portabilidad, y esta es la sugerencia de verdad para todos, ¿eh? Pidan portabilidad financiera en todos lados con los hipotecarios, porque a su banco le van a llegar, ¿ya? Si es que uno anda más o menos al día y tiene las cosas ordenadas, porque si no, no le va a llegar nada, digamos. ¿Ah? Te van a llegar 3 o 4 ofertas y te van a llamar del banco y hay muchas ofertas de retención a raíz de la portabilidad financiera. Entonces, efectivamente las tasas, como alguien preguntaba ahí, las tasas promedio de los créditos hipotecarios, promedio, en febrero eran un 2,34% anual, que eso es harto menos que el 3,30 y tantos de hace 2 años atrás. Entonces creo que es una tremenda oportunidad. Yo quería, por respeto al tiempo de todos, primero que nada agradecerle a todos nuestros exalumnos, futuros alumnos, la comunidad inmobiliaria Finisterra, especialmente a ti, Teodosio, por tu tremenda claridad de exposición, a nuestro decano por acompañarnos, y quería hacerle 2 invitaciones. La primera, que conozcan nuestro diplomado. Tenemos la verdad que temas completamente novedosos para conversar este año. Siempre decimos que los programas nunca se repiten porque la verdad que los temas son tremendamente cambiantes, así que este año va a estar muy interesante, vamos a aprender cosas nuevas, vivir experiencias nuevas por lo que está ocurriendo, así que de ya los dejo invitados para que se contacten con nosotros. Y lo otro, les quiero hacer una invitación personal. Este día sábado, esto es la primicia, no lo hemos contado todavía, pero en relación con el mundo de las inversiones,
tengo invitada a Alejandra Cox. Alejandra Cox es la nueva presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Es una mujer con una trayectoria internacional tremenda. Le vamos a preguntar todo lo que le queremos preguntar, así que lo espero el día sábado a las 10 de la mañana en la radio ADN. A las 10 de la mañana porque cambiamos el horario, porque va a estar súper interesante la conversa con la Alejandra. Así que muchas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en la universidad y espero que todos se cuiden y que estén bien las familias y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias, Teodosio. Gracias, Teodosio. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ahí Gracias. hay varias estadísticas que después pueden revisar, así que con eso se complementa. Teodosio siempre nos hace creer que es tema de estadística, metro cuadrado, y después nos hace el paseo ahí por los temas sociales, migraciones, los movimientos, factores emocionales, económicos. Pero volvemos ahí en tus clases. Hay una tendencia hoy día a ocupar sistemas de valoración que se llaman multicriterio, los sistemas analíticos jerárquicos, ¿ya? Que están incluso analíticos jerárquicos en red. Y eso precisamente lo que captura es las sensaciones, las cosas intangibles, el no uso de muchas cosas para determinar cuál va a ser lo predominante en la decisión de valor. Así que eso viene y ya lo vamos a ver en un tiempo más, digamos. No, y las discusiones ahí en las clases con nuestro profesor ahí, economista Radek, que está aquí también, y después se profundizan con Martín Vila los temas tributarios. Ahí ya son los recuerdos, esta ya es la tercera versión. En la primera, cuando llegaban a sacarnos a todos de la sala, ya nos querían echar de la universidad, ahí no había como terminar las clases. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Saludos ahí a Ismael, a Cristiana, a todo lo que veo. Gracias. A Paz también. Nos vemos, Gonzalo. Gracias, Teodosio. Muchas gracias. Gracias por Gracias, Teodosio. Chao. Gracias.